Y estamos comunicados con Alejandro Kaufman, ustedes lo conocen, es crítico cultural, es docente universitario y es un hombre que anda pensando cosas y escribiendo sobre ellas. Hola Alejandro, buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, ¿cómo andan? Gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Eh, Me quedé, no, porque no quiero olvidarme, así que te lo digo, te lo pregunto ahora porque cuando dije que anda escribiendo cosas, ¿andás escribiendo algo, Alejandro? Sí, sí, siempre ando escribiendo, tratando de escribir algo. Pero digo, ¿algún libro para Sí, editar? varias cosas al mismo tiempo, Ajá, pero se concretan cuando salen, ¿no? claro, entonces no hay que... No, tenés cábalas, eso. Es como una cábala, sí. Alejandro, a ver si coincidís conmigo en esto para arrancar, a ver, una charla. Sí, A mí me da la sensación de que cuando Macri se convierte en presidente, arranca a gobernar y la sensación de quienes no queríamos a Macri era, bueno, ahí está nuestro némesis, no sé cómo se dice, ¿no? El otro lado de lo que somos y de lo que queremos ser. Y a eso se le reaccionó o se accionó como una resistencia, más o menos de modo casi natural. Y en cambio ahora con Milei hay como no se entiende qué pasa y eso genera más que nada angustia, esto de no saber de qué se trata, qué es. ¿Estás de acuerdo? sí, es no saber, pero también por esa misma razón que circulen distintas versiones que ayudan a la confusión, ¿no? Ajá, Porque uno podría pensar que el apoyo que él tiene, que es un apoyo virtual, es un apoyo que no es político, porque Milei no es un sujeto político. La diferencia con Macri es que Milei no hace política, no gobierna, ajá, no tiene ninguna relación con la política. Ahora, ¿qué pasa? Él viene a hacer lo que viene a hacer, que es destruir la relación entre el Estado y la sociedad. sí, A eso lo llaman desregular. Desregular quiere decir suprimir todo lo que establece una red en la sociedad, en todos los niveles. Eso afecta también inclusive a grandes empresas, no a las super grandes tipo Galperín, pero sí a muchas otras. Es decir, es desertificar el país, es colocarlo en posición de remate. sí, Literalmente es eso. Porque ustedes hablaban hace un rato de la vida cotidiana, de una cola para las pastas. Bueno, la idea de las corporaciones es que vos vayas a un solo lugar, que vayas a ujú, un mall ajá, donde esté todo, sí, y eso esté gestionado por una supercorporación lo más monopólica posible. Y eso es un proceso que se ha ido dando en las últimas décadas, ¿no? En los últimos 50 o 60 años, progresivamente, hay una cierta dimensión de los pequeños comercios, de las profesiones, que han ido desapareciendo, han sido sustituidas por franquicias, por regímenes de propiedad, de accionistas, ¿no? No sí. estoy diciendo nada que no sepamos, No, pero pero lo que sí se nos va de las manos es entender que eso genera un tipo de experiencia cotidiana que está profundamente despolitizada porque está desocializada, se rompe la sociedad, el lazo social que siempre se lo contaba eso de un modo folclórico, un poco anecdótico, que vos ibas y charlabas con el almacenero. claro. Bueno, en estas nuevas experiencias no existe más la conversación, o sea, uno interactúa con una máquina, aunque haya todavía un humano o una humana, está protocolizado. Es decir, Ujú, vos con el que te atiende McDonald's no mantenés una charla, no hablas del tiempo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Porque está prohibido. sí, Es claro. decir, funciona como un call center, como una lógica de call center. Bueno, y la mayoría de la vida se va convirtiendo en eso. Entonces, someter a un país a la entrega frente a las multinacionales, frente a las corporaciones, ellos lo entienden como modernización. Y en un punto tiene razón porque es una modernización. Lo que pasa es que las modernizaciones se trata de negociarlas o de hacerlas atravesar por derechos, por humanidad, por una vida más justa. Y el problema es que cuando las modernizaciones acontecen, no se sabe cómo hacer eso. Eso pasó en todas las revoluciones industriales. Cuando empieza una revolución industrial,
está llena de promesas, hay que sacrificarse por la revolución industrial, hay que trabajar de una manera atroz, sin derechos, y lleva años reponer, reparar o restaurar un tejido social. Y ahora está ocurriendo eso, porque vos tenés cantidades de fenómenos que no sabés qué hacer con ellos, desde blockchain hasta la inteligencia artificial. Ahora, Alejandro, en ese sentido, Milei es el futuro. No, yo creo que Milei es un mediador catastrófico de ese futuro. Es el peor mediador posible, es un mediador completamente brutal que viene, es un verdugo, viene lo puedes llamar como un verdugo o como un rematador, un martillero. Es decir, cuando vos tenés un inmueble, una inversión, una fábrica abandonada, edificios viejos que ya no son habitables, viene alguien y lo vende a un precio vil para demolerlo y hacer ahí una torre de 500 pisos. Sí. Bueno, eso viene a hacer con el país. Está bien. Hacer con el país. Ahora, en un sentido fantasioso, porque yo creo que tiene mucho de fantasía, más que de utopía, la movida de Milei. ¿No está ahí Philip Dick, digamos, estos futuros distópicos que estuvimos aprendiendo gracias al cine durante las últimas décadas? Bueno, sí, claro, es ese tipo de cosas. Ahora, esto ya ocurrió antes, varias veces, es decir, porque nosotros ahora lamentamos perder derechos. Los derechos se adquirieron durante décadas, durante muchas décadas. Avanzaron y retrocedieron y murió mucha gente, y hubo muchas luchas, los derechos laborales, sociales, la abolición de la esclavitud, los derechos de género, el derecho al voto de las mujeres, el voto mismo, el voto universal. Todo eso costó muchísimo tiempo. Yo creo que hay que reponer la memoria histórica para no desmoralizarnos tanto. Porque venimos de un periodo donde todo se daba por supuesto. O sea, ahora hay una generación nueva que cree que está muy mal, o que estaba muy mal. La idea de que estaba todo tan mal es un mito, es una idea muy equivocada que mucha gente, incluso del campo popular, la repite. Que Vicentín, sí. que Alberto, que las vacunas, o sea, hay una forma de entender todo eso que se expone como si justificara lo que ocurre ahora, que va a ser muchísimo peor, va a ser millones de veces peor. Entonces ese paraíso que se promete, bueno, él mismo lo dice dentro de 40 años, ¿no? Por eso yo creo que un trabajo que hay que hacer es desmontar muchos discursos que circulan. Primero, considerar esto como político, no es político, viene a destruir la política porque la política es mediadora, es constructora de derechos, difiere, la política difiere, es decir, vos no venís a clonar todo, porque hay una tecnología de clonación, entonces no venís a clonar, comprar y vender seres vivientes, humanos, ¿no es cierto? Sin ninguna restricción, sin ningún criterio, y así hay muchísimas otras cosas, ¿no? Que no se las puede hacer tal como es posible tecnológicamente solo porque es posible, sino que hay que considerar la trama social que va a habitar todo eso, ¿no? Bueno, ese es un conflicto. Alejandro, nadie tiene la fórmula para encarar esta cuestión, nadie sabe cómo hacerlo, porque vos tenés científicos, tecnócratas y corporaciones que quieren hacer lo que pueden hacer sin ninguna otra consideración, y una sociedad que es víctima de eso. Alejandro, obviamente suscribo a lo que estás diciendo respecto de la caracterización de Milei como verdugo o martillero, y también adhiero en parte a lo que decís respecto de que lo político no es lo que viene a poner en práctica precisamente Milei, pero tengo una inquietud o algo que me incomoda respecto de esta afirmación, y es que si consideramos que la política es la forma en que se organiza la sociedad, ¿por qué tenemos que decir que no hace política Milei cuando en realidad viene a provocar un cambio en esa sociedad? ¿No es acaso eso política también? Mira, uno lo puede interpretar de esa manera, pero él lo que quiere hacer es destruir la política. Entonces, bueno, es una muy buena pregunta la tuya. Mi posición es que no hay que considerarlo como política, por eso me inclino por la teoría del fascismo. Claro. Es decir, cuando vos hipnotizás a una multitud para que se sacrifique contra sus más elementales intereses y derechos, por un
aparato colosal de propaganda donde todo es mentira, porque Milei es una enorme e interminable mentira. O sea, lo que él anunció, digamos de una manera encubierta, es que se iba a sufrir. En eso no mintió. Lo único en lo que no mintió es que iba a haber sufrimiento. Después mintió en todo lo demás. Y después usa expresiones como la de casta, que es una institución de la política. Ahora, ¿qué es instituir la política? No es solo la institucionalidad o los partidos políticos, es la conversación. Sí. Es la conversación, es que haya algo que discutir. Por eso te digo que en la vida molecular, vos tenés un almacenero que es un habitante del barrio, que participa, que hace esto, que hace lo otro, que habla con la gente, que se conocen. Cuando eso queda sustituido por una máquina, o por una persona que actúa como una máquina, que es alguien que te atiende en una hamburguesería multinacional, ¿no es cierto? Cuando ocurre eso, desaparece la conversación, o sea, no hay nada de qué hablar. Sí. Entonces eso genera violencia, genera una inmensa violencia, porque desaparece el vínculo social. El otro se convierte es lo que pasa con el tránsito. ¿Por qué vuelven las bicicletas, los tranvías, los trenes, la peatonalidad? Porque hubo una discusión que duró unos 60 años por lo menos, estoy diciendo rápido el número. O sea, empezó por lo menos de los años 60, hasta la actualidad tenemos, sí, 60 años aproximadamente. Fue un debate de que los autos habían tragado las ciudades. No se podía vivir más en las ciudades, porque las ciudades eran lugares con autos que andaban a toda velocidad y no se podía más caminar, no se podía habitar la calle, asomarse a la ventana, conocer a la gente circundante, tener espacios verdes, etcétera, lugares donde puedan jugar los chicos. Bueno, eso se llama derecho a la ciudad. Y el derecho a la sociedad se fue recuperando, ¿no es cierto? Empezó a disputarse el espacio de los automóviles. Acá, como tenemos muy poca conciencia de ese tema, lo está haciendo la derecha eso. Esa es una de las paradojas que hay. En la ciudad de Buenos Aires es la derecha la que está peatonalizando, poniendo bicicletas, y en general no entendemos muy bien, pero eso es una conquista social frente a las corporaciones que habían entregado las ciudades a los autos. En la nueva revolución industrial que hay ahora pasa lo mismo con otras cosas, con redes sociales, con inteligencia artificial. Es someter a la gente a que consuma esos productos masivos sin ningún interés por la vida concreta de la gente, por la infancia, por las distintas edades, por millones de cosas. Porque la vida social lleva tiempo, la conversación lleva tiempo, el debate parlamentario lleva tiempo. Entonces, todo eso, a las lógicas tecnocráticas, no les interesa, quieren abolir todo eso. O sea, lo que quieren es, el modelo es McDonald's, una hamburguesa que vos la deglutís y te la tragás en 5 minutos, y venden masivamente en todo el mundo. Entonces, la lógica del capitalismo corporativo, monopólico, es esa. Entonces, el tipo que vino a gobernar y que fue elegido fue para imponer ese modelo. Sí. Estamos conversando con Alejandro Kaufman, profesor universitario, ensayista, filósofo. Alejandro, no quiero dejar pasar una palabra que soltaste casi simuladamente y que nos permite enlazar la idea de fascismo con la legitimidad de la organización popular para resistirlo, y es la palabra violencia. Venimos de una semana, o ya pasaron 7 u 8 días desde las detenciones que hizo el gobierno nacional contra las personas que manifestaban en contra de la sanción de la ley Ómnibus, y se discutió mucho sobre el uso de la violencia, sobre la represión por un lado y la impugnación del ejercicio de la resistencia popular, más allá de que a quienes se detuvo ni siquiera tenían que ver directamente con la protesta en sí en muchos casos. Me parece que vos sos uno de los que ha pensado más por ahí problematizando la impugnación histórica de la violencia en la sociedad argentina desde el retorno de la democracia. Entonces, quería preguntarte si acaso no es necesario recuperar el debate o la discusión sobre el ejercicio o la administración de la violencia en los sectores populares para enfrentar a aquellos que lo violentan todo el tiempo. Sí, yo creo que ese es un gran tema de conversación, es uno de los temas que es necesario conversar, porque cuando hablábamos de una ciudad capturada por el automóvil, esa era una ciudad violenta.
el tránsito, cuando pasa por... Ahora hemos aceptado, y eso se trata de revisar, que los chicos que salen de un jardín de infantes o de un colegio primario tienen que tener una valla en la vereda porque si no los puede pisar un colectivo. Y eso no es vida. Ujú. ¿Por qué? Porque eso está bien. Eso no está bien. No estuvo bien nunca. Ese tipo de cosas en la vida moderna se revisan. Entonces la violencia no es solamente lo que así llaman los medios de comunicación. Es también todo lo que nos impone una gestión irreflexiva, desértica de relaciones afectivas con los demás convivientes, con los conciudadanos, con los vecinos, donde se rompen los vínculos. Y eso es el verdadero origen de la violencia en la vida moderna. Eso genera violencia porque la gente se vuelve hostil, se desconoce entre sí, cualquier conflicto se escala. Es lo que pasa en el tránsito. Vos viste que cuando hay cualquier accidente de tránsito, la violencia es enorme. Ujú. Porque justamente hay gente que está encerrada en una lata y no habla con nadie, y cuando algo le impide cruzar, le impide pasar, se enloquece. Y eso está en el fondo del problema de lo que llaman ordenar la calle, la vereda, los piquetes, todo ese tema de los últimos 20 años. Es un tema que tiene que ver con el modo de vivir en la ciudad y con el tránsito, esta cuestión de oponer derechos. El derecho a la ciudad es el derecho de habitar la calle, no es el derecho de pasar a toda velocidad con un auto. Ujú. No hay dos derechos confrontados de ninguna manera, y eso es un debate moderno. Es un debate moderno. La idea de que la ciudad tiene que estar a tu disposición para que puedas ir a toda velocidad es una idea completamente obsoleta. Es una idea del fin de la Segunda Guerra Mundial, ponele. ¿No es cierto? Cuando empezaron a ponerse semáforos, el semáforo es un artefacto violento. Entonces, claro que es un artefacto violento. Es decir, a vos se te cambia una luz y te tenés que detener. ¿Qué clase de libertad es esa? Eso no tiene nada que ver ni con la libertad, ni con una vida feliz, ni plena, ni nada. Es una vida insoportable. Por eso genera estrés, enfermedades de todo tipo, tanto físicas como mentales. Ese es el problema de la ciudad. Entonces, cuando se produjo la desocupación masiva en los años anteriores y la gente encontró el recurso de interponerse en el tránsito para protestar, bueno, eso generó un problema urbano, no solamente político, social, sino también urbano. Y la solución que encontraron es represiva. Es una solución represiva. Durante años no se quiso adoptar soluciones represivas. Entonces que había una constante negociación que bueno, era farragosa, alteraba los nervios de todo el mundo, pero tenía que ver con que no se encontraba la forma de resolver el problema social. Entonces ahora eso vino por derecha. Es decir, la derecha encontró una vulnerabilidad porque lo que promete es resolver rápido lo que es demanda social, que todo sea rápido. Entonces, bueno, pero esa que la rapidez es violenta. Ahora, Digo todo esto, porque vos me hablabas de otro tipo de violencia. Sí. Quiero agregar una cosa, porque lo quiero decir esta mañana, y yo lo puse en un tuit que después lo borro, pero hay una idea que a mí me parece que hay que empezar a discutir. ¿Por qué la policía todas las fuerzas de seguridad llevan tantos pertrechos defensivos? ¿Por qué llevan escudos, cascos, todos esos equipamientos que llevan? ¿Por qué usan gases lacrimógenos, disuasores? ¿No es cierto? No hablemos de la pimienta hecha en la cara o de la bala de goma entre los ojos, porque eso no es legal. Hablo de lo que es legal, ¿no es cierto? Son formas de violencia aceptable en una democracia. La policía lleva el escudo para que le peguen, para que le tiren piedras, para eso lo lleva, si no, no lo llevaría. Iría con arma de fuego y dispararía. Es decir, si un policía es agredido en la calle, un policía de ronda, es agredido en la calle con pedradas, uno que lleva un arma de fuego y no tiene ninguna otra forma de defenderse, podría utilizar el arma en una situación así. En una manifestación, como la protesta es legal y forma parte de la democracia, la policía va no con armas de fuego, sino con elementos contundentes de defensa de un nivel bajo de violencia. Es una violencia no letal que ejerce la multitud, eso ocurre en todo el mundo y nadie hace ningún escándalo por eso. Es decir, por supuesto, hay riesgos, eso puede escalar, pero se trata de que no ocurra y es un recurso que tiene la multitud para protestar. Esa es la realidad. Entonces, cuando me hablan de orden, porque ahora se está hablando de orden, hay mucha gente que habla de orden, ¿no? No solamente hablan ellos de orden, se habla de orden en el campo propio, estamos cansados de esto y del otro,
Y bueno, eso no, el orden no, la represión no consigue orden, consigue sufrimiento, consigue mayor violencia, resentimiento. En los primeros 10 minutos puede parecer que resolvió algo. En los siguientes 10 minutos ya no resolvió nada. Y lo podemos ver con lo que pasó el otro día. Ahora, esta es una sociedad además muy combativa, la sociedad argentina. Es una sociedad muy combativa, entonces no pueden hacer lo que están haciendo. No lo van a poder hacer, no funciona así. Este es un punto. El contrapunto de esto que digo es que lo que quieren hacer enormes negocios y cuanto más tiempo puedan tener para hacerlo, lo van a hacer y los están haciendo. Entonces estamos en medio de un conflicto muy complejo, muy heterogéneo, donde no hay una solución mágica de nuestra parte ni de la de ellos tampoco. Entonces, bueno, es un conflicto social, eso es lo que está pasando. Y eso sí es la política. Alejandro, me parece, nada, me parece súper pertinente el recorrido que haces, porque llegamos al punto en el que el protocolo de Patricia Bullrich está basado en la circulación de los vehículos, ¿verdad? Porque lo que ella Claro. en el punto 1 es, bueno, hay que liberar las calles para que pasen los autos. Ahora, eso recibió el aumentativo de quien está cortando la calle o quien está manifestando o quien a mí me parece molesto, termina en Ezeiza acusado de terrorismo, sedición y intento de golpe de Estado. Y ahí me parece que ahí llegamos a un punto mucho más peligroso, ¿no? Y quería conversar de esto con vos. ¿Cuánta ¿cómo sería? Judeización. Judicialización. No, judío. ¿En cuánto nos están convirtiendo en el judío? Bueno, sí, pero eso ya vino desde que empezaron a hablar de eso, digamos, la base en este sentido que estás diciendo, difamatoria, comenzó en 2006 más o menos, ¿no? Claro. En 2006 más o menos se agarraron el manual que estaba todo guardado y le quitaron el polvo que tenía desde la época del 55 al 72, 73, ¿no es cierto? Sacaron ese manual y lo pusieron en práctica, y hubo una base social que adhirió a ese manual, ¿no es cierto? Es decir, llegaron a hacer grandes manifestaciones. Entonces el proceso por el que llegamos al Milei de ahora tuvo que ver primero con el modo en que se impidió gobernar, se difamó, bueno, todo lo que conocemos que pasó con 678, por ejemplo, y todo lo demás. Uh-huh. Cómo se concentró la luz solar con una lupa en un punto para producir un incendio, ¿no? Sí. Y eso se hizo con el movimiento popular y con todo lo que tuviera que ver con el movimiento popular. Bueno, después ganó Macri las elecciones y bueno, y ahora llegamos a este punto. Es decir, ese proceso donde siempre está Patricia Bullrich haciendo algo. Sí. En todos los momentos de ese largo proceso antipopular está Patricia Bullrich haciendo cosas muy violentas. En cualquier ministerio que la ponga va a ser algo muy antipopular porque es una figura, no sé, debe tener un odio por su juventud, por su militancia juvenil, y ese odio se alimenta de todo lo que conoce, de haber estado ahí. Ella es como el personaje de la película de Tarantino, ese Django, que el más represor de los negros es un negro, es el negro amigo del amo, ¿no? Claro. Es decir, todo movimiento vilipendiado, vos dijiste judío, también pasa lo mismo, todo movimiento vilipendiado perseguido tiene ese negro, ¿no? Tiene un negro que es el peor de todos, que es peor que el amo. Sí. ¿Por qué? Porque viene del mismo lugar y conoce exactamente lo que tiene que hacer. Bueno, ella funciona de esa manera, funciona como alguien que conoce muy bien lo que tiene que hacer, porque esto de agarrar gente al voleo, a mí me recuerda a los fusilamientos de José León Suárez, ¿no es cierto? No por la violencia, sino por la selección y por el acontecimiento represivo que significa, ¿no? Porque Claro. el mensaje es, le puede tocar a cualquiera, por eso enojarnos porque hay gente inocente. No, la idea es que nadie es inocente, Claro. ese es el punto. Uh-huh. O sea, para la represión no hay gente inocente. Es decir, la única manera de ser inocente para la represión es quedarte en tu casa el día de una movilización. Uh-huh. Y ni siquiera estar en las redes. Tenés que encerrarte dentro de un armario y esperar que pase. Eso es la represión. Entonces, claro que es gravísimo. Es muy grave, pero se suma a un montón de otras cosas que no sé si siempre tenemos tan presentes como gravedad, como el terrorismo económico. Es decir,
Nosotros estamos sometidos a un fenómeno de terrorismo económico que es global, de la financiarización, donde todo el tiempo tu vida puede arruinarse porque pasó algo, no sabes dónde, ni cómo, ni por qué, con unos números y con unas curvas y con una gente que especula con eso y que te puede mandar al demonio en tu vida, o en la vida de tus descendientes, o en tu futuro, o en tu educación, tu salud y todo lo demás. Y eso es una forma de violencia, y se ha llamado así terrorismo económico. Y Milei es alguien que ejerce eso de una manera absolutamente desencadenada, ¿no? Ujú. Alejandro, en este programa nos rompemos la cabeza tratando de pensar el peronismo como en cualquier parroquia de barrio, y vos anoche tuiteaste una frase que a mí me parece bastante esclarecedora. La voy a leer y en todo caso te invito a que puedas ampliar esto que decís acá. Dijiste, o escribiste, mejor dicho, anoche: el peronismo no es un programa de gobierno, sino un pacto de amor con el pueblo, y como todo pacto de amor es susceptible de traiciones, olvidos, malversaciones y riesgo de extinción. Obviamente vos escribiste muchos más tweets anoche, yo cito este, pero como una invitación colectiva a pensar. ¿Qué quisiste decir? Bueno, hay una tensión entre gestionar, porque justamente una de los vilipendios contra los gobiernos populares es sobre el tema de la gestión, de la planificación. El peronismo siempre tuvo una tradición planificadora, previsora, técnica también, y eso yo no tengo nada en contra, no lo voy a negar. Pero el elemento que es decisivo en los movimientos populares es un pacto, es un pacto de convivencia, de justicia, porque el pacto es mucho más importante que los programas, porque sirve para cuando los programas fallan o para cuando no se puede programar, como pasó en la pandemia. En la pandemia, bueno, no estaba programada y además era algo que no se sabía cómo funcionaba. Es decir, la política no se puede reducir a la gestión. Por eso hay mucha gente resentida o frustrada de haber estado en la gestión de los gobiernos populares, por todo lo que no salió bien. Y bueno, porque nunca va a salir bien, no sale bien. La política no es que salga bien, tampoco es que se hagan desastres, ¿no es cierto? Es decir, Río Tercero no es simplemente algo que salió mal de parte de la politicidad, sino un crimen, ¿no? Eso no lo estoy considerando. Estoy considerando cuando las cosas no salen como se planean o como se desearía que salgan, lo cual incluye la derrota. O sea, la derrota está inscrita en el ADN de los movimientos populares, porque el poder está del otro lado. Claro. El poder está del otro lado, es decir, cuando gobiernan ellos tienen todo el poder, cuando gobernamos nosotros no tenemos todo el poder. ¿Por qué? Porque el sistema jurídico está a favor del derecho de propiedad de los más poderosos, y un movimiento popular viene a distribuir. Cualquier gobierno popular democrático, no revolucionario, porque un gobierno revolucionario hace eso de una forma irreversible. Un gobierno popular, ¿qué hace? Distribuye lo que puede, lo más que puede. Siempre se puede discutir cuánto más puede, cuánto menos puede, si es que lo hace, porque el menemismo obviamente no fue un gobierno popular en ese sentido. Produjo efectos, ciertos efectos en una parte de la sociedad de aparente consumo, pero lo que hizo que el kirchnerismo sea tan odiado y que tenga tanto rechazo es que produjo distribución. Y también amor, ¿no? En los términos bueno, en los que estás pero explicando. lo que digo del amor es que es un pacto de confianza que se traiciona como todo pacto de confianza. O sea, un pacto no es un contrato. Un pacto no está relacionado con el derecho de propiedad, es una voluntad recíproca. Claro. Por eso se rige por liderazgo, porque los liderazgos son de alguien consagrado a esa voluntad que muestra que no la traiciona, ¿no es cierto? En principio no la traiciona, o eso también es discutible. Se puede discutir, pero por lo menos quien alcanza el liderazgo en el movimiento popular dio muestras durante un determinado lapso de que fue fiel al pacto. Después vos podés discutir si terminó de ese modo o no, que me estoy hablando de Perón, ¿no? Es decir, pero estuvo en el primer peronismo y en mucho tiempo después del primer peronismo siendo fiel al pacto. Entonces, por eso son tan perturbadoras las figuras como Scioli, etcétera, los panqueques y demás. ¿Pero por qué se perdona? Porque en las relaciones de amor se perdona. Las traiciones se pueden perdonar, no son un delito. Eso es la política. Es decir, los movimientos populares tienen que ver con un vínculo afectivo de reciprocidad masiva con
los liderazgos. Y los actores políticos se distribuyen efectivamente dentro de ese campo. Hay algunos mejores, otros peores, etcétera. Eso es el peronismo, no es un partido político, y bueno, y por eso es tan odiado, porque el odio que causa es el tipo de odio de quien no participa de un vínculo afectivo, por celos, ¿viste? Si vos ves que se aman los otros y vos estás afuera y sus intereses se ven afectados, claro, hay algo de eso. Entonces Ahora, el odio es tremendo, es un odio criminal, ¿no? Alejandro, estábamos conversando con Alejandro Kaufman. Entonces vos dirías que lo antes posible tendríamos que retomar no sé cómo decirlo, volver a tener un líder fuerte en el que lleve adelante y que represente al campo popular. Yo creo que la lideresa está, lo que pasa es que también en los periodos de derrota el liderazgo se eclipsa porque es atacado de una forma muy brutal y reponerlo puede llevar mucho tiempo o puede ser que haya nuevos liderazgos. Eso no es lo decisivo es reponer el vínculo recíproco. Y eso se va haciendo porque hay muchos liderazgos, hay liderazgos intermedios, hay organizaciones libres del pueblo, organizaciones sociales, comedores, o sea, hay millones de formas. Lo que pasa es que lo que es muy doloroso en este momento es que todo eso está disperso y hay un cierto vínculo común que está roto por la derrota, por el desgaste, por los ataques que hemos sufrido. Entonces, bueno, eso hace que es una cuesta arriba, ¿no? Es una cuesta arriba, por eso en su momento recibió el nombre de resistencia, ¿no? Una resistencia es estar abajo, estar caído y hacer un esfuerzo por levantarte. Y ahora estamos en un momento así. Ahora, otra cosa que está pasando, a diferencia de momentos históricos anteriores, es que hay un compromiso de la mayoría de la sociedad con cuidar la institucionalidad democrática. Y Milei nos está chantajeando con eso, porque él ya dijo que no le importa nada, y dijo, bueno, si ustedes quieren preservarla, obedézcanme, y si no, van a reventar todos. O sea, nos ha tomado de rehenes. Nos ha tomado de rehenes, eso es lo que ha hecho. Y nos puede tomar de rehenes porque no queremos sacrificar la institucionalidad. Entonces, por eso lo de Bullrich es chantajearnos también con la institucionalidad, con la juridicidad, con la idea de violencia y de orden, volviendo a la pregunta, ¿no? Ahora, en ese punto, ¿vos estás conforme con la reacción que ha tenido la política frente a las detenciones con acusaciones de golpismo, terrorismo y además el gesto de Bullrich que inmediatamente mete preso a esa gente, los acusa de terroristas, se va a lo de Bukele a mirar, a observar sus cárceles, sus centros de detención? Conforme no hay que estar nunca. Cuando se está en un estado de vilipendio, de derrota, de debilidad, de dispersión, no se puede estar conforme, porque es una situación muy grave. Siempre se puede hacer más, se tiene que hacer más. Lo que hay que discutir es sobre el resentimiento, es decir, la desmoralización, el resentimiento, el derrotismo, la autoinculpación. Eso es lo que hay que discutir. Hay que tomar esto como un problema que resolver y buscar la mejor forma de superarlo. Y no tuvimos la culpa, lo mal que hicimos, que no nos comunicamos, que Vicentín, te paro ahí porque a mí me hincha, me revienta ese tema, porque hay muy pocos compañeros que no digan eso. Esto es culpa nuestra, hicimos todo mal y por eso llega Milei. ¿Qué? Yo sobre eso tengo ideas contradictorias entre sí que son parcialmente ciertas. Por un lado es desmoralización, es derrotismo, bueno, porque es lógico que en la derrota haya una autoinculpación. Y por otro lado, puede ser también un mecanismo político que de un modo performativo sirva para restaurar un comportamiento político, ¿no? Porque es una forma de darnos ánimo, ¿no? Es una forma, no es la mejor, yo no la comparto. Sí, a mí no me da ánimo. No, pero hay gente que sí, yo veo que lo que pasa es que le da ánimo para hacer cosas que uno tampoco está de acuerdo, ¿no? Porque acá hay que decir otra cosa también sobre cómo se da la reacción pueblo derrotado contra
opresores, ¿no? Hay en el medio, todo esto que está en el medio, ¿viste? Lo que está en el medio, que no es el núcleo duro del 25% de un lado ni el 20% del otro. Lo que está en el medio está lleno también de astucia, de picarescas que pueden ser exitosas o no. Estoy hablando del radicalismo, estoy hablando del peronismo de derecha. Hay toda una manera de descansarlo a Milei también, ¿no? Que no la comparto porque es cómplice también, es muy problemática, pero no esto es difícil, es una cuestión difícil que eventualmente en otros contextos políticos o territoriales no hay esa amortiguación enorme que le hace difícil la cosa también a Milei, ¿no? No es que pueda hacer lo que quiere. Ahí no hay el pecado de la omnipotencia, digamos, bueno, como yo hago las cosas, todo depende de lo que yo haga. O sea, el peronismo por momentos parece que si lo que hace o lo que no hace define todo. Como que no hay otros jugadores, no hay otras variables. No, sí que hay otras variables, ¿cómo que no? El radicalismo es una muy importante. No, está bien, pero digo esto, que viene Milei porque nosotros, eso es porque nosotros. Bueno, ¿no? Ah, por la autoinculpación. Claro, esa es una forma de omnipotencia también. Sí, lo que pasa es que yo creo que eso hay que traducirlo en términos de responsabilidades y de cómo superarlo, y no de culpa y de resentimiento. Me parece que ahí hay un trabajo que hacer, que es el trabajo de la militancia, el trabajo de la política, que algunos lo hacen. Bueno, muchos lo hacen bien, otros lo hacen de otro modo, y bueno, eso forma parte de la discusión. Aparece por todas partes ese debate, ¿no? Es un debate sobre qué autoridad y qué sustentabilidad tiene que reclamemos por lo que históricamente hemos sostenido después de haber sido derrotados. Bueno, eso es un tema bien difícil, pero forma parte de lo que hay que discutir. Y hay otro obstáculo, que es el problema del economicismo, ¿no? Es decir, nos matan con la economía, no con los impuestos, con la economía nos matan con tener que discutir cosas absurdas que no entiende nadie y que no tienen la relevancia política que se les da, ¿no es cierto? Sí. Ese tipo de razonamientos, por ejemplo, como que el resultado electoral depende del ingreso. Y si si las estadísticas dan que gana tanta cantidad de plata, entonces vas a perder las elecciones. Eso no es una buena explicación. Eso es supersticioso. Yo creo que es supersticioso, porque eso tendría que haber ganado la izquierda, entonces. Y sí, es decir, ¿cómo vas a votar a Milei porque estabas mal? A un tipo que viene con una motosierra. Es decir, la idea misma de una motosierra contra la casta es un cosplay de baja categoría que no sería aceptado en ningún casting de la industria cultural más berreta, ¿viste? No aprobaría el CBC de guión, ¿no? O sea, es muy berreta todo eso, pero bueno, ese es el problema, que hay una multitud que es pasiva, pero con esa pasividad, cuando vos vas y le preguntás, ese es otro problema, estar preguntándole a la gente, ¿no? Estar preguntándole para que te diga, no, sí, yo voy a esperar, y no sé nada de lo que está pasando, pero igual me parece bien, porque vamos a estar mejor. Toda esa discursividad en la cual participan muchísimo los medios de comunicación. Hay una parte muy importante de los medios de comunicación que reproducen una discursividad que ese es un problema mucho más serio que otros. Pues eso genera una espera, una disuasión, una creencia de que hay un apoyo, que no existe ese apoyo. Ese apoyo es ficticio. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Porque no es apoyo político, no es apoyo político. De hecho, hoy hubo una fake news, no sé si la vieron, y agarraron una foto del Monumento a la Bandera de Rosario, de una manifestación de hace varios años, donde había centenares de miles de personas, y dijeron que así había sido el acto del Día de la Bandera, de ayer, ¿no? Sí. Donde hubo muy poca gente, hubo unos pocos miles de personas, Milei no mueve multitudes, ese tipo de gente, no hay gente que se mueve con la misma lógica de los movimientos políticos populares de cualquier índole, ¿no es cierto? O sea, ni siquiera los de derecha, ni siquiera los que movilizaban el macrismo, la marcha de los fiscales, etcétera, etcétera, no tiene esa lógica, es una lógica de gente que va a McDonald's a comprar una hamburguesa o que juega una fichita en esos juegos ludopáticos. Es decir, tiene una idea de la vida que está vinculada con la experiencia contemporánea, que es yo no hablo con nadie, consumo cosas con las que no hablo tampoco, que me dan un goce. Si no tengo plata puedo pedir crédito, tengo la tarjeta, y si no,
ya veré cómo hago, y el blockchain y la criptomoneda. O sea, hay una cultura, sí. Ahora, esa cultura no es una cultura política. No digo que no lo pueda hacer en el futuro, seguramente en el futuro estas cosas se van a procesar, pero hoy es más bien una suerte de adicción a una especie de estímulo de dopamina que sirvió para ganar una elección. Hay también, Alejandro, sí. mucho de... Y lo pensaba cuando vos decís, ¿para qué se le pregunta a la gente? No hay que andar... Yo creo que en este... Lo digo un poco irónicamente eso, No, ¿no? por supuesto. Sí. No, porque pensaba, en este arribo al poder de Milei, hay mucho de revancha, la gente, yo creo, me parece, a veces lo siento parecido al 55 en cuanto al ánimo. La gente quería revancha, sí. la gente quería revancha, y no le podés preguntar a la gente por la revancha, nadie le pregunta, no hay consultor. No, del mismo modo que no podés preguntarle a la gente por los derechos humanos. Los derechos humanos se dan por supuesto, no son una demanda que se pueda determinar por el número de gente que lo apoya, porque nunca es un gran número. Es un tema muy abstracto, que solo se levanta cuando ha ocurrido desgracias horribles. Entonces, por eso no todo se puede decir, no todo se puede hablar de esa manera, y además muchas de las preguntas que se formulan están formuladas para que las respuestas obtenidas sean que Milei tiene apoyo, así como está funcionando el negocio Claro. encuestológico mainstream, ¿no es cierto? No estoy denostando el método, digo que hay una correlación entre algunos medios de comunicación, inclusive algunos del campo popular, y esa encuestología que imagina, alucina un apoyo que es un número en un papel, que no significa lo que dicen que significa. No estoy diciendo que sea irrelevante, ni que sea inocuo, ni que no tenga ninguna importancia, pero habilita un discurso que resulta derrotista, desmoralizador, y que en lugar de preguntarnos cómo hacer para reponer todo lo perdido, defender lo que no se ha perdido y salir hacia adelante de una manera organizada desde el punto de vista de los intereses populares, en lugar de, ¿por qué no preguntar sobre esas cosas? ¿Por qué no preguntar sobre esas cosas? ¿Por qué no reformular las preguntas de otro modo? ¿Por qué no restituir la experiencia de la gente que está afectada por todo lo que pasa e indagar sobre eso? No, se busca un tipo de resultado que confirma que el gobierno gobierna. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es desmontar toda una cantidad de discursos que están tanto del otro lado como del lado propio, que son confusionales, ¿no? Son confusionales, muchos discursos son haraganes. Es decir, no se detienen a elaborar lo que están diciendo, ¿no? Es decir, sueltan frases sobre lo que está ocurriendo, y entonces da la sensación de que las cosas son de este modo. Ahora, otra cosa que también ocurre es que hay una inercia del poder también. Es decir, el poder presidencialista es formidable, tiene una enorme capacidad de acción cuando está en manos de la derecha. Sí. Puede hacer muchísimas cosas que son muy difíciles de detener. Y bueno, es decir, ahora eso es nefasto. Los efectos, por ejemplo, el que se haya transparentado que en el Congreso se venden y se compran los votos, ya no hay escándalo por la Banelco, ya no es clandestino, es público. Sí. Yo te pongo una rotonda y vos me votás la ley que puse, porque te pongo una rotonda en tu ciudad del interior, sí, de la provincia, digamos, ¿no? Perdón por decir interior. Bueno, pero ahí la política se tiene que preocupar. Y claro, la política tiene que... por supuesto. A ver, yo no me banco más que a los tipos te ofrezcan no sé qué cosa y vos votes. ¿Para qué carajo estás ahí? Pero la política es siempre la sociedad, no es siempre el delegado, ¿no? Porque también hay una mediaticidad que no se escandaliza, que no hace no hay una agenda, tiene que haber una agenda de una mediaticidad popular que reponga el escándalo que implica eso, ¿no? Con toda la dificultad que supone. Sí. Ahora, hay un punto en el que hay cosas que funcionan y otras que no. Por ejemplo, esto que le pasó a la gente que fue apresada generó una discursividad. Bullrich no lo debe haber previsto, ellos no esperaban que ocurriera eso. Entonces los tuvieron que soltar, y estos 5 que quedan no creo que puedan estar mucho más tiempo, porque cuando vos producís un discurso de padecimiento de alguien que han convertido en víctima, y eso circula, eso produce efectos importantes, ¿no?
Siempre puede haber paradojas, pero en una primera instancia produce un efecto de empatía. Eso pasó con la gente que apresaron, Claro. ¿no? Que la desnudaron, que le hicieron un montón de cosas horribles, que hubo lugar en los penitenciarías para llevarlo cuando no la hay habitualmente, etcétera, etcétera. Los testimonios, pero ahí tenés un buen papel de la mediaticidad. O sea, medios de comunicación que a veces criticamos, como puede ser el caso de algunos bastante importantes, Sí. le dieron lugar a ese discurso. Sí. Bueno, y eso sirvió. Entonces, Sí. eso es una cosa que hay que debatir. Por ejemplo, no sirve que un comunicador presuntamente popular hable, como pasó el otro día, 1 hora con Giacomini, que es mucho peor que Milei. Claro. Claro. Milei, Giacomini está mucho más loco que Milei. Sí. Ah, Sí. Milei no, lo de la locura no es relevante. Es un tipo que sabe lo que hace. Los rasgos personales, bueno, qué sé yo, obviamente no está bien que lo esté con presidente, pero no ese es el tema central. Y Giacomini está tan en contra de la política que no puede concebir que alguien concurra a una elección. Entonces la repregunta que no le hacen los entrevistadores de campo propio que lo entrevistan es cómo cree él que sería el destino de sus propias ideas. ¿Qué es lo cuál es el destino de sus ideas? ¿Difundirlas que dentro de 500 años la gente se va a convencer por los libros que escribe? ¿O es para asesorar al golpe de Estado como fue en el pinochetismo y también en la dictadura argentina, que para lo que esos discursos funcionaron? Tal cual. Eso es lo que hay que preguntarle a Giacomini, no dejarlo hablar para que te diga que... Porque ese es un verdadero que Milei no es un verdadero anarcocapitalista porque gobierna un Estado. Bueno, sí, nos falta por todos lados. Kaufman, gracias por esta charla. Te agradecemos siempre poder charlar Y yo con soy vos. siempre el agradecido para la oportunidad de charlar un rato. Muchísimas gracias. Te mando un beso grande. A Un ustedes, un abrazo muy grande. Hasta luego. Conversábamos con Alejandro Kaufman, que es profesor universitario, es ensayista, es crítico cultural y es amigo.